gente. Vamos a recibirla hoy y vamos a hablar absolutamente de todo con Graciana Peñafort. ¿Tengo que aplaudirme? ¿Te podés aplaudir a vos misma? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estamos, ¿eh? De carrera a las elecciones ya. Uf. ¿Cómo estás con eso? Con cierta ansiedad que ya sean. Sí. Y también con ganas de que no sean, porque hay un montón de cosas para hacer, tanto en la Nación como en donde nosotros estamos disputando en la capital. Sí. Y uno tiene la sensación que no te alcanza el tiempo. Sí. Y que al mismo tiempo querés que llegue ya la época de las modificaciones. Sí, bueno, ¿cómo es la campaña para vos que acompañás, digamos, a Leandro Santoro como diputada en la ciudad? ¿Cuántas veces se juntan? ¿Cómo trabajan? Mira, Leandro tiene un modo de conducción que es súper... A mí me gusta mucho porque es súper participativo. En general, las decisiones se toman en conjunto, nos juntamos, charlamos. En campaña a veces se te complica un poco más porque uno tiene un evento en un lado y otro un acto en otro. Pero en general nos juntamos y cuando no llegamos lo hacemos vía telefónica. Virtual. Exactamente. Es un poco intenso. Yo pensé que yo he sido mucho tiempo apoderada del Frente de Todos. La verdad que la campaña en primera persona por fuera de la superestructura es agotadora. Es agotadora. Pero al mismo tiempo es muy linda. Sí. Tenés contacto con la gente. Tenés contacto, aparte, cuando uno, sobre todo en la función pública, uno siempre piensa que está haciendo las cosas por un administrado que no ve. Claro. De pronto el administrado lo ves, claro. Lo escuchás. Sí. Te dice, me pasa esto, necesito esto. Y a mí me parece una experiencia súper enriquecedora en muchos niveles. La verdad que me encanta, es agotador. Sí. Lo que sí, debo ser justa, me causaba gracia, el martes 14, después las paso. Sí. Yo llegué del búnker, apagué el teléfono y no lo prendí hasta el otro día, hasta pasado el mediodía, porque necesitaba dormir. ¿Por el resultado o por lo que había sucedido o por vos, la intensidad de la campaña? No, por lo que había sido la campaña. Yo pienso que el día que cerramos el acto, yo estaba con 38 grados de fiebre. No. Y sí, porque claro. Toda esa... O sea, exponerte, salir, nos tocó una parte bastante fría. Estábamos todos medios enfermos, claro, pero había que estar. Totalmente. Entonces, solo quería dormir. Más allá que, por supuesto, me pregunto qué hubiese pasado si hubiésemos tenido otro resultado más alegre, pero creo que el cansancio hubiese seguido estando. Sí. En estos días, digamos, previo a las elecciones, digamos, ¿modificaste en algo tu manera quizás de pensar o de ver el futuro, lo que vos querías plantear, digamos, en el caso de ganar? No modifiqué. Sí, lo que sí tengo que señalar es que profundicé algunas cuestiones que ya veníamos planteando. Por darte un ejemplo, en la semana se discutió la ley de alquileres y esto que es un problema que quienes alquilamos lo padecemos, toma una dimensión mayor cuando viene gente y te dice, por favor hagan algo. Vos decís, bueno, y vos decís, ¿de dónde sacamos cosas que se ven en otros lugares del mundo? Por ejemplo, algún tipo de viviendas que el Estado pueda alquilar, como pasa en muchos lugares del mundo. Porque evidentemente hay un problema con el uso del suelo en la capital que hace que finalmente se usa solo como resguardo de un valor, un capital, y no tiene ninguna utilidad social. Y lo ves todo el tiempo, digo, te pasan estas cosas que te pasan. Los otros días llego a terapia. Mi terapeuta vive en Colegiales. No le pasa mucha bola a la política. Sí. En general me escucha a mí hablar, pero por cómo impacta la política en mi salud mental. Claro. Luego me dice, ¿sabés que vos y Santoro tienen razón? Ah. Digo, ¿qué? ¿Viste? Decir, bueno, ¿De qué estás hablando? ¿De qué exactamente? Yo creo que la tenemos, pero... Me dice, porque están construyendo unas torres enfrente de la vía. Sí. Ella vive del otro lado. Sí, me quedé sin agua. Ah, mira. Me dice, es cierto que generan desarrollos inmobiliarios sin tener el impacto que va a tener en los servicios, que sin el impacto ambiental. Claro. Bueno, esas cosas que uno las piensa, cuando ves que le pasan a las personas reales, digo, alguien tan cotidiano, yo hace más de una década que la veo una vez por semana. Claro. Y te da otra dimensión, como también te da una dimensión muy distinta
no sé, pienso en voz alta, vos me preguntaste por el resultado de las elecciones. Yo me pregunto cuánto de la población que no fue a votar es víctima de algo que tenemos detectado que es post-pandemia, que son los trastornos mentales. Por ejemplo. Nosotros tenemos una fuerte propuesta para incentivar, porque hoy en Capital es casi imposible conseguir un turno de salud mental, para salud mental, y yo me pregunto cuánto del desencanto, del enojo, tiene que ver con patologías y cuestiones que afectan los caracteres anímicos de la ciudadanía. Totalmente. Y que permanecen desatendidas. Totalmente. También te escuché hablar en otro punto de lo que vos ves, que dijiste algo muy interesante, que bueno, que las plazas las arreglan solamente en los barrios más del norte, que en los barrios más del sur están los mismos juegos de antes. No, ¿sabes qué es impresionante? Vos pensás que yo soy porteña por adopción, porque yo vivo en Buenos Aires desde hace 15 años. Y por lo tanto había muchos lugares de Capital que he empezado a conocer más en profundidad haciendo la campaña. ¿Y sabes lo que me impresionó? Vas a una plaza en Villa Lugano Sí, y no puedes creer los juegos. claro. Y vas a una plaza, no sé, en Belgrano y es otra plaza y son otros juegos y es otra infraestructura. Es tremendo, o sea, te llama la atención porque sabes que es una desigualdad muy particular, pero lo que más te llama la atención es cómo la gente la da por sentada, no se revela. Claro, lo aceptan. Lo aceptan. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de Graciana, de su vida en general y vamos a pasar un poquito a la historia. Una historia que nos cuenta de esta chica que en verdad tiene origen mendocino, pero orgullosamente cuyana. Orgullosamente cuyana, que aprendió a leer desde muy chiquitita. Yo conozco chicos que han aprendido desde muy pequeños, pero vos aprendiste con nada más ni nada menos que la Ilíada. Pero tiene razón de ser. Podría haber sido la Odisea también, Tiene de razón de Homero. ser. Mi abuela era profesora de latín y griego. Claro, claro. Entonces me enseñó con lo que tenía y ella es la que me enseñó. Claro. Troyana fábula, famosa es. Exactamente. En latín. Pero qué lindo. Mirá lo que era Graciana Peñafort en ese entonces, con esos muñequitos. ¡Ah! Me muero. A mí esa foto, ¿sabes que me gusta mucho? Es muy linda. Igual divina. está ahí se ve mi gran secreto no revelado. ¿Cuál? Que de chica era medio fosforito. Eras media pelirroja. Vengo de una familia de mujeres pelirrojas. Totalmente, totalmente. No, divino tu pelo. Hermoso. Después con el tiempo se volvió un poco zanahoria. Claro. Y dejó de ser tan hermoso, entonces pasé a un discreto rubio y después me hice el violeta que me gusta a mí. Claro, es verdad que siempre andás con un violeta, ¿no? Me encanta. Eso me encanta, eso es como que sos retransgresora, en verdad. ¿Qué Mirá. quieres decir con ese violeta en el pelo? Todo empezó, yo tuve una separación muy trágica y estaba muy triste. Entonces fui, viste, cuando estás muy triste y estaba en esos momentos que uno dice, no sé si suicidarme o cambiarme el color de pelo. Entonces fui a buscar refugio a lo de mi peluquera genial, que es Pau Pelos. Dije, haceme algo distinto. Quería hacer otra. Viste que las mujeres nos la agarramos con el pelo. No, necesito verme distinta, porque lo que veía era una mujer a la que acababan de dejar. O sea, hasta no había... Y dice, ¿te animás a unas mechas de colores? Entonces me hizo unas mechas rosadas, que me encantaron. Sí. Usé mechas rosadas mucho tiempo y un día, en otro momento de mi vida, dije, necesito cambiar. Está muy bien. Y le dije, ¿qué color le ponemos? A mí me gusta mucho el azul. Me dice, se te va a poner, no va a agarrar cuando... Lo va a agarrar bien. No, o sea, el color de cuando se vaya destiñando no va a quedar bien, hacete lila. Hacete lila. ¿Y fuiste bueno, por el lila? Y fui por el lila y me encantó. Y se volvió como mi color símbolo. Aparte me encanta todo lo que simboliza. Me encanta. Pero además voy a decir algo. En un momento me puse de novia con alguien a quien no le gustaba el lila. Me decía, no es para vos, sos abogada, no parece. Claro. Entonces tuve la genial idea, por complacer cosas que hacemos las mujeres enamoradas, de bajarme el lila y ponerme otra vez rosa. Al mes tuve un infarto. Desde ese día, lo primero que hice cuando salí del hospital fue ir y decirle a Pau, envioletame. Vamos con el violeta. Que me protege, además de todo me protege. Ah, claro, porque el violeta es un color que transmuta, ¿no? Exactamente. La mala energía. Exactamente. O sea que crees bastante en los no colores. sé si creo, pero de pronto empecé a creer.
El miedo no es sonso, diría mi madre que es psiquiatra. Totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de... Mira, acá tenemos alguna foto familiar. Esa es mi familia. Esa es tu familia. ¿Dónde viven ellos? Ellos viven en San Juan capital. Bien. ¿Por qué se fueron a San Juan? Porque a mis padres tenían una militancia peronista y los perseguían la dictadura. Y cuando fueron a buscar a mi papá, casi detienen a mi mamá, no se la llevaron a Dios gracias, que estaba embarazada de mí además. ¿De cuánto estaba tu mamá? De 6 meses. Entonces, mi mamá cuando logró liberarse, llamó a mi abuelo. Mi abuelo vivía en San Juan, era el contador de una bodega muy importante. Entonces, consiguió una suerte de inmunidad para los chicos siempre que se portaban bien. Entonces, primero se fue mi papá, mi mamá se quedó a terminar la residencia porque es una italiana terca. Terminó la residencia y se fue a San Juan. Claro. Y ahí crecimos en San Juan. O sea que zafaste, básicamente. Creo que zafó la familia, porque a mí siempre me impresionó mucho. Mi papá es profesor de filosofía, pero ha dedicado mucho de su vida a la estética, hace estética. Sí. Y él siempre dice que frente al espanto, él decidió quedarse con la parte linda del mundo. Wow. ¿Y vos por eso estudiaste Derecho, o por toda la historia de la familia, o por qué fue que yo quería te metiste? estudiar filosofía y letras como había estudiado mi abuela. Qué linda carrera, ¿no? Espectacular. Y aparte era como una... ¿Cómo explicarte? No dejaba de ser un orgullo ser la tercera generación de mujeres universitarias en mi familia. Pero bueno, yo quería estudiar filosofía y letras y mi papá, con muy buen criterio, me dijo, te vas a encerrar mucho, porque a mí si me dejas con un libro yo puedo pasar la vida y no hablar Claro. con más gente. Entonces te vas a encerrar mucho, estudia Derecho, tenés condición. Bueno, terminé estudiando Derecho. Me pasé un año diciendo es mi última hora, de mi último día, de mi último mes como estudiante de Derecho. No. Pero después me enamoré de la carrera. Claro. No, tuvo que ver con una decisión de mi papá que yo era fui una nena muy tímida. Y aparte me sentía rara, mi familia era rara. Entonces, yo tuve que hacer todo un trabajo sobre mí misma. No lo hice yo sola, psicopedagoga, psicóloga. Qué bueno también, ¿no es cierto? Tener un poco el apoyo de los padres en ese momento crucial que es, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en el futuro? O sea, ¿qué estudiamos? Y lo que pasa ¿Para es que dónde vamos? Vos pensás esto, yo crecí en un mundo muy chiquito, porque San Juan es chico, y en un mundo, siempre lo digo, mis amigos eran hijos de los amigos de mi papá o de mi mamá. Claro, era un círculo cerrado. O de mi mamá, mi abuela, mi papá habían sido profesores de todo San Juan, o sea... Claro. Entonces, era un mundo donde había cosas que yo no lograba detectar que eran posibles, y por supuesto eso te corta lo que podés ver del mundo. Claro. Para mí por eso fue tan importante irme a Córdoba a estudiar. Claro, te despegaste un poco y creciste. Fue crecer. Yo socializaste un poco. Siempre cuento esta anécdota. Yo llegué a Córdoba una madrugada porque fui en colectivo. Bajé en la terminal y yo que había leído todas las novelas francesas con hombres disfrazados de mujeres, vi el primer travesti de mi vida. Cada vez sí me caigo de culo, Julián. Claro. O sea, porque lo que yo había leído, yo tenía una idea del mundo, pero a través de los libros, no de... O sea que en algún momento todo lo que habías leído se pasó a la realidad. Qué lindo eso. Sí, también. pero bueno, a mí fue muy buena. De hecho, en un momento tuve una crisis vocacional, dejé Derecho y me fui a estudiar filosofía. Terminé volviendo a Derecho. Claro, dijiste, tenía razón mi padre. Tenías razón, ¿viste? Pero en algún momento uno se tiene que revelar. Totalmente. ¿Y cómo fue para vos, seguramente el momento, ¿no? El inicio más álgido de tu carrera política también, cuando fuiste a defender la ley de medios en la Corte Suprema? Sobre todo fue sorpresiva. Vos pensás que yo me había ido hacía un año del Confer, cuando llega Martín Sabatella. Yo renuncié. Y tenía la sensación de que en ese universo yo a Gabriel María, o sea, todos los que habíamos sido los impulsores de la ley de servicio de comunicación audiovisual no nos querían. Sí, claro. Entonces me llamaron, yo por supuesto yo siempre he dicho, esa ley es como mi bebé. Fui y nunca me voy a olvidar cuando llegué, yo estaba yendo a la corte para las audiencias
y la procuradora, Angelina Abona, empezó a llamarme al celular. Yo dije, "Ay, vas a creer que estoy llegando tarde", porque yo no soy muy puntual. Y estaba a 5 cuadras, ¿viste? Es decir, cuando llegué vino Sergio Landín, que era el abogado de jefatura de gabinete, a decirme, Graciana, Angelina estaba desesperada. Digo, acá estoy. Acá estoy, ¿qué pasa, chicos? No, y me dice, vas a ir vos. ¿Viste? Así. Fue muy choqueante. Yo me sentía preparada, pero digo, ¿cómo hago? Tengo un montón de gente re grosa, yo no tengo la entidad para conducirlos. Claro, te entiendo. Entonces le dije a Angelina, yo voy. Lo único que te pido es que le digas vos a todos estos abogados regrosos que están conmigo y esta gente súper importante, que vos, o sea, que me sigan, porque yo no me quiero pelear con ellos. O sea, necesito saber que... Sí. Decirles que yo doy la palabra, que no se peleen, o sea, que me dejen administrar esta situación a mí. Sí. Y Angelina fue y lo hizo, y yo nunca me voy a olvidar que cuando íbamos a subir, Angelina, la que yo adoro aún hoy, me dio un abrazo y me hizo, gana. Y fue como decir, no pienses en más nada. Claro. Para mí fue una experiencia increíble, y siempre digo, yo no me di cuenta, porque en el momento te olvidas de las cámaras, me olvidé de todo. Yo nunca me olvidé que salí. De ahí, y por supuesto, yo venía de tener un cuadro de salud complejo un año antes, entonces, como había sido una situación de estrés, tenía que ir a medirme el azúcar y ver si tenía que rectificarme la insulina. Sí. Y me acuerdo que fui al baño, todavía me acuerdo del baño de Petraki, porque Petraki era como muy amable y dejaba que en esas situaciones usara, porque en la corte es un desastre, no hay baño de mujeres. Claro, no. Hay 2 baños en toda la corte para mujeres, uno en el primer piso y otro en el sexto. Salgo del baño, me voy a la galería, porque no se puede fumar, pero vi una galería donde habrían ventanas, y me prendo un cigarrillo y viene Nalí Eliades, que es una colega y amiga, me dice, con el celular en la mano, me dice, Graciana. Me pasa el celular, era Gabriel Mariotto, con quien yo había trabajado la ley de servicios de comunicación audiovisual, llorando. Me dice, lo que hiciste. Yo no entendía nada. Y después agarro mi celular, que lo tenía estallado. Y viste que sí, cuando veo que tenía... Te ha ido muy bien. No, viste, no lo había tenido encima, ¿cuánto? 2 horas. Claro. Y tenía algo así como 1200 llamadas. Ah, no. Lo solté así. Claro, fue un montón. Pero fue mucho. Fue mucho. Y después, la única que atendí fue a mi madre. Claro. Que por supuesto, como buena madre, me dice, Gracianita, estuviste muy bien. Pero si vas a salir en televisión, podrías haberte peinado mejor, ¿no? Madres. No las vas a cambiar. Absolutamente. Bueno, y hoy, digamos, si pudiéramos hablar de qué es lo que más te preocupa a nivel judicial, ya que estoy hablando con... El lawfare. Me preocupa mucho la estructura del lawfare, que sigue gozando de buena salud. Yo lo he dicho públicamente, yo reconozco la pelea importante que se ha dado para evitar que los servicios de inteligencia sigan vinculados al Poder Judicial. Eso me parece un logro y hay que festejarlo. Pero veo que los jueces, los fiscales, toda la estructura que usó y sostuvo el lawfare está gozando de buena salud. Entonces pienso, yo lo veo a Stornelli, que continúa siendo fiscal, y digo, ¿cómo puede ser objetivo este señor? Sí. Pienso en los jueces del Lago Escondido. ¿Cómo pueden ser objetivos? O sea, ¿cómo podemos someter a esta justicia? Y no hablo solo de los jueces de Comodoro Pi. Pienso en los jueces de penal económico, que no son causas politizadas, que también, o sea, hay una estructura de poder que maneja las cuerditas del Poder Judicial que no ha cambiado. Y sigue determinando vidas y destinos en este país, y eso es algo que tiene que cambiar. Y es necesario cambiarlo porque nos va a hacer mucho mal. En un país, las sociedades cuando se crean, generan que va a haber alguien que va a ser un árbitro imparcial que va a resolver los conflictos. Claro, si vos tenés alterado el criterio de imparcialidad y tenés árbitros
como en este caso los jueces, que toman partido, lo que no tenés es una posibilidad de justicia. Claro, lógico. Entonces, esto mismo se extrapola en muchas, digo, no solo pasa en materia penal, pienso en los jueces laborales o la situación en los tribunales laborales donde el señor que está despedido pasa años litigando a ver si le pagan la indemnización. Claro. Entonces, va deteriorando los criterios de justicia de una manera aberrante. A mí eso me preocupa mucho, mucho, porque creo que el deterioro del Poder Judicial es finalmente el deterioro de la sociedad. Sí. ¿Y cómo crees que lee la sociedad lo que pasó con la causa del intento de magnicidio a Cristina? Mira, yo creo que la sociedad tuvo dos efectos. Por un lado, los enormes intentos que hizo un sector, sobre todo de los medios de comunicación, por invisibilizar la situación. Y por otro lado está el sector que dice, ¿qué pasó? Porque a mí me impresionó tanto el atentado a Cristina como, si querés, la ausencia de reacciones posteriores. Ah, sí. Digo, yo, por decirlo así, yo soy de las que cantaba, si la tocan a Cristina, qué quilombo se arma, la tocaron, le gatillaron 2 veces y nadie me convocó a hacer quilombo. O sea, yo sentí que mi conductora, que es Cristina, se había quedado muy sola y que quienes queríamos defenderla, tampoco teníamos un espacio que nos unificara para ello. Claro. Yo creo que la sociedad se quedó entre, como no hubo una reacción posterior con entidad, no creo si tomó dimensión que vimos en televisión como un señor le gatillaba 2 veces a la vicepresidenta. Claro. Y cuando tratás de entender por qué, porque lo odiaba. O sea, porque no hay ninguna explicación. Y no es que va a haber nunca una explicación de por qué tratás de matar a alguien, ¿no? Pero, claro. Pero sin duda a mí me impresionó mucho que haya pasado como si nada. Y te voy a decir algo que me impresiona aún más. Me impresiona profundamente la falta de pudor de un poder judicial abocado a no investigar. Claro. ¿Cómo puede ser que, digo, recién ahora han pedido que tomen el celular de Milman? Claro, van a encontrar nada si han tenido casi un año para destruir cualquier cosa que hubiera. O sea, a mí me impresiona, la jueza no investiga, los fiscales no investigan, tratan de elevar a juicio las cosas antes que se siga con la investigación, sí. Pero ¿cómo es esto? O sea, una cosa es que el ladrón juega al policía y otra cosa es que el juez oculte un delito. No. Claro, no se cierra. Me parece que, y aparte creo esto, no entienden la magnitud, porque en la Argentina había un pacto, sobre todo desde el regreso a la democracia, esta parte, Julieta, de que la violencia política ya no tenía espacio. Claro. Digo, y si nos quedaba alguna duda, digo, el repudio que tuvo lo que pasó en el 2001, cuando mataron a los piqueteros, lo que pasó con Costequi y Santillán, era parte de acuerdos de una sociedad que ha dicho basta de muertes por motivos políticos, basta. Totalmente. Y ahora tuvimos intentos de homicidio por motivos políticos y vemos al Poder Judicial intentando encubrirlo. Graciana, y para cerrar esta entrevista, ¿cuáles son tus planes, digamos, como diputada de acá en más? Mira, yo creo que hay un problema tremendo en Capital, que es la desigualdad. Hay distintas capitales. Una cosa es la capital donde a lo mejor vivís vos, o donde a lo mejor yo también tengo la fortuna de vivir, y otro lugar donde no se vive igual. Claro. Y me parece muy dramática porque la desigualdad es la base de cualquier violencia. Es lógico que si tu hijo se enferma y vos tenés acceso a una salud privada, quien no tiene acceso a una salud privada y su hijo se enferma, se va a enojar mucho porque no tiene atención para su hijo. Claro, lógico. Y yo lo veo con dramatismo. Yo vivo muy cerca del Hospital Fernández. Yo todas las mañanas cuando voy a tribunales veo las colas de gente buscando turno. Y pienso que injusto porque enfrente hay un hospital de una prepaga. Claro. Donde no hay cola de gente esperando turno. Es injusto. Yo creo que lo que hay que trabajar son las desigualdades estructurales que tiene Capital. Y yo quisiera trabajar en esas desigualdades
profundamente de distintos temas. Yo te he dicho, me impresionó mucho en las plazas, pero hay cosas también tremendas. ¿Cómo vamos a hacer con chicos que no acceden a vacantes? ¿Cómo vamos a hacer con gente que no logra alquilar? O sea, pensá esto, que voy a reiterarlo. Vivimos en un lugar donde la propiedad que se ha construido creció muchísimo y se reducen las locaciones para alquilar. Es una cosa espantosa. Yo creo que es imprescindible dos luchas. Creo que hay que luchar contra la desigualdad, no la tenemos que naturalizar más. Y lo otro que yo creo que es importante es volver a hablar sobre transparencia en la ciudad. Porque supongo por una parte del blindaje mediático o lo que fuese, no hablamos de las cuestiones de transparencia en la ciudad. Y voy a hacer una comparación muy macrista. Cuando se filtraron los chats del lago escondido, había una coima supuestamente dada por quien tenía la concesión vencida de las grúas. Bien. En términos macristas, ¿cuántas salas maternales podríamos construir si el canon fuera el correcto? Entonces, hay un tema de transparencia que es importante. ¿Qué vamos a hacer con la concesión de la basura? Digo, hay un montón de cuestiones donde el Estado tiene que intervenir, pero no porque sea un metiche, sino porque tiene que hacer las cosas bien. Y parte de la desigualdad de esta ciudad es una ciudad de la no solución. Porque si vos sos pobre, esta ciudad no te da soluciones. Te entiendo. Entonces, yo creo que trabajar la desigualdad y pelear por la transparencia, es decir, pelear por los recursos para trabajar sobre esa desigualdad, van de la mano y me parecen súper importantes, como también me parece un tema que es importante tenerlo en agenda, porque no hay que dejárselo a los sectores de derecha, que es el tema de la salud, de la seguridad. Y te voy a explicar por qué. Es legítimo el deseo de cualquier vecino de tener una seguridad, de poder salir a la calle sin que te roben, sin que... Ahora, no puede ser que en la presunta ciudad más segura del continente, un camarógrafo esté comprando droga. Chicos mueran en balaceras vinculadas a situaciones narco. Eso es inviable, Julieta. Y eso también es desigualdad. Entonces hay que combatir fuertemente la desigualdad, hay que apostar a una ciudad segura, sobre todo hay que apostar a una ciudad humana, donde el otro no sea solo un bien de capital, sea una persona, donde tenga derecho a una vacante, tenga derecho, si es en escuela, tenga derecho a la salud, tenga derecho a condiciones dignas de vida, que esta ciudad, que es hermosa y yo adoro, a mí me cuesta mucho explicar, yo me enamoré de Buenos Aires, viste, todo el mundo sueña con tener una casa, una casa frente al mar. Sí. No, a mí dame ruido, cemento. Es la única vez que la única vez que intenté irme al mar, a los 3 días estaba internada de vuelta. A mí me gusta la furia de esta ciudad. Está muy bien. Pero esto también es necesario convalidar. Siempre digo esto. ¿Qué pasa si vos tenés una discapacidad? Algo que le puede pasar a cualquiera. Si tu mamá o tu papá de pronto tiene una discapacidad y quiere ir a visitarte a Capital. Sí, sí. No puede, no hay transporte público adaptado, no hay manera que suba o baje, ni siquiera puede ir en subte. Vos pensás que las escaleras del subte no funcionan nunca. Hay muchas cosas por hacer. Hay un montón de cosas para hacer, pero creo que básicamente hay que trabajar esto. La desigualdad. Primero combatirla, detectarla. Bien. Y lo otro que hay que trabajar fuertemente es tener una ciudad humana. Perfecto. Tenemos una ciudad hermosa, tenemos una ciudad con recursos económicos. Lo que tenemos que hacer es humana y para eso hay que mostrar los recursos que tenemos. Está muy bien. Gracias, Graciana Peñafort, por haber venido una vez más al Right Now. A mí me encanta. Me encanta también que vengas, por supuesto que sí. Sos súper bienvenida siempre. Bueno. Nos y encontramos... me gusta, como ya te lo dije la otra vez, me gusta mucho más verte en estas circunstancias que como nos conocimos. Sí, totalmente de acuerdo. Hay cosas en las que estoy totalmente de acuerdo. Y vos me vas a entender conmigo lo importante que es terminar con la estructura que permitió el lawfare. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por haber venido. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí en C5N con más Right Now. Gracias. Chao.